somos los que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE. Soy Ana. Soy capacitadora asistente electoral. Yo te prepararé si fuiste elegida o elegido para recibir y contar los votos en las elecciones del 18 de octubre. Tomaré todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarme y cuidarte. Incluso te podrás preparar de manera virtual. Tu participación es esencial en el cuidado de la democracia. Capacítate. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Contamos todas, contamos todos. INE. El organismo que lo ataca es un virus, es un organismo que... No, el miedo al COVID no puede ganar. No podemos dejar que impida la elección de nuestras autoridades. Elegir es mi derecho. Pero es esencial saber a quién vas a elegir. Siempre que votes, hazlo bien informado. Solo checa que la info sea confiable. Para que este 18 de octubre gane Coahuila, Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. La certeza y la confianza son esenciales en las próximas elecciones. Por eso nuestra presencia, la de nuestras vecinas y vecinos, también es esencial. Si fuiste elegida o elegido para ser funcionaria o funcionario de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias durante tu capacitación y el día de las elecciones. Este 18 de octubre, tu participación es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Quiero ser parte de las decisiones de Coahuila. Tengo derecho a votar y quiero que mi voto cuente. Perdí mi INE. Solicité una reimpresión. Y vine por ella porque mi libertad para elegir es esencial. Si la perdiste, tienes hasta el 6 de octubre para pedir tu reimpresión y hasta el 16 de octubre para recogerla. Haz el trámite. Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE. Soy Ana. Soy capacitadora asistente electoral. Yo te prepararé si fuiste elegida o elegido para recibir y contar los votos en las elecciones del 18 de octubre. Tomaré todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarme y cuidarte. Incluso te podrás preparar de manera virtual. Tu participación es esencial en el cuidado de la democracia. Capacítate. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Contamos todas, contamos todos. INE. El organismo que lo ataca es un virus, es un organismo que... No, el miedo al COVID no puede ganar. no podemos dejar que impida la elección de nuestras autoridades. Elegir es mi derecho. Pero es esencial saber a quién vas a elegir. Siempre que votes, hazlo bien informado. Solo checa que la info sea confiable. Para que este 18 de octubre gane Coahuila, Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. La certeza y la confianza son esenciales en las próximas elecciones. Por eso nuestra presencia, la de nuestras vecinas y vecinos, también es esencial. Si fuiste elegida o elegido para ser funcionaria o funcionario de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias durante tu capacitación y el día de las elecciones. Este 18 de octubre, tu participación es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Quiero ser parte de las decisiones de Coahuila. Tengo derecho a votar y quiero que mi voto cuente. Perdí mi INE. Solicité una reimpresión. Y vine por ella porque mi libertad para elegir es esencial. Si la perdiste, tienes hasta el 6 de octubre para pedir tu reimpresión y hasta el 16 de octubre para recogerla. Haz el trámite. Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Tú
y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE. Soy Ana. Soy capacitadora asistente electoral. Yo te prepararé si fuiste elegida o elegido para recibir... A nombre del Instituto Nacional Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis que se realiza de manera remota con el uso de las plataformas tecnológicas y que hemos titulado El impacto de las decisiones del Congreso local en la vida cotidiana de las personas. Actividad que tiene verificativo hoy martes 29 de septiembre de 2020 desde las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Coahuila y en las diferentes regiones del estado en las que se encuentran las personas que nos acompañan como expositores este día. Este importante evento tiene como objetivo principal sensibilizar a la ciudadanía coahuilense sobre la trascendencia de las actividades y funciones de las y los diputados locales en la vida diaria de las personas, un tema por demás interesante que contará con la opinión de destacadas personalidades. Para dar inicio, me voy a permitir presentar a quienes habrán de participar y desarrollar la mesa de análisis de este día. Nos acompaña el doctor Felipe de Jesús Valderas Sánchez, quien realizó estudios de licenciatura en Filosofía y maestría en Educación Superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en Ética Aplicada y doctor en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Especialista en temas de democracia y ciudadanía. Ha publicado 4 libros y cuenta con más de 250 artículos publicados en medios de comunicación. Escribe además para el periódico Vanguardia. Actualmente es profesor asociado del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. Investigador de la Escuela Nacional de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Miembro de la Asociación Nacional de Filosofía de la UNAM desde 2013. Profesor invitado de la Universidad de Yale a partir de 2015. Colaborador del Proyecto de Integridad Electoral de la Universidad de Harvard de 2017 a la fecha. Miembro del Comité Académico del Voto Informado de la UNAM y consejero del Consejo Estatal Anticorrupción en Coahuila. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias a ustedes por la deferencia y la invitación. Muy amables. Gracias. También nos acompaña desde Torreón, Coahuila, la maestra Patricia Tobías Chávez. Ella es trabajadora social y licenciada en psicología. Posee varias maestrías en psicología clínica y educación. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública en diversos cargos durante 39 años.
es psicoterapeuta y ha sido catedrática en diversas universidades de la región. Actualmente es presidenta de la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana 29AC, mejor conocida como PC29. Igualmente, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Itzel, gracias por invitarme a este foro. Le agradecemos, maestra Patricia. Asimismo, se encuentra presente el maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta además con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo. Cuenta con especialidad en Mercadotecnia Política por la Universidad Autónoma de Coahuila, así como diplomados en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Fue director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila y titular de su Unidad de Transparencia. Titular de la Unidad Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y desde el 3 de noviembre de 2018 es consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Además, recibió el reconocimiento al mérito jurídico Jacinto Falla Viesca en el año 2015. Bienvenido, consejero. Muchas gracias, a la orden. Agradecemos también la participación de la licenciada Madeleine Ivette Figueroa Gámez, vocal secretaria de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, quien será la moderadora de este interesante ejercicio. Asimismo, queremos agradecer la presencia de Héctor Azael González Rodríguez, quien nos acompañará en la interpretación a lengua de señas mexicana. Damos la bienvenida igualmente a las personas directivas de instituciones educativas, organismos de la sociedad civil, autoridades electorales y de diferentes dependencias públicas, maestros, maestras, estudiantes, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de las diferentes regiones del Estado. Es un placer contar con su presencia en esta mesa de análisis a distancia. Queremos agradecer también la asistencia y participación de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, particularmente a quienes están en vivo en este momento a través de la transmisión del INE Coahuila en Facebook. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. A partir de este momento, cedemos el uso de la voz a la licenciada Madeleine Ivette Figueroa Gámez, quien es la moderadora de esta mesa de análisis y a quien le pedimos que se encargue de la conducción del mismo. Adelante, licenciada Madeleine. Muchas gracias a todas por estar presentes en este importante evento. Quiero comenzar diciendo a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo a través de Facebook, INE Coahuila, cuáles son los medios de contacto para poder participar en esta mesa de análisis. En primer lugar, pueden utilizar el chat de la transmisión de Facebook como una primera vía para enviar sus preguntas o comentarios. Asimismo, vía mensaje de WhatsApp, tenemos disponible el número 813 40 45 836. Repito, 813 40 45 836. Este medio va a estar apareciendo a lo largo de la transmisión para que tomen nota y nos hagan llegar sus participaciones. Es importante comentar que todas las preguntas que nos lleguen por las diferentes vías se les dará lectura al final de la participación de los expositores. Podrán dirigir cualquier duda o comentario a las personas que nos acompañan como ponentes sobre la participación que amablemente nos comparten. También queremos comentar que a partir de este momento se habilitará en nuestra página de Facebook una encuesta que les vamos a invitar a contestar, con la finalidad de retroalimentar la producción de nuestros eventos y mejorar la calidad en atención a sus comentarios. A continuación, me voy a permitir describir el curso de la mesa de análisis de este día. Se realizará a través de 3 intervenciones por parte de la y los expositores.
Al final, tendremos una sesión para atender las preguntas y comentarios recibidos. Como ya se mencionó, en este espacio se analizará el impacto de las decisiones de las y los legisladores del Congreso local en la vida cotidiana de las personas. Y bien, le pedimos a continuación hacer el uso de la voz al doctor Felipe de Jesús Valderas Sánchez para que nos dé su opinión respecto a lo siguiente. ¿Cómo impacta en la vida cotidiana de las personas el trabajo de las y los legisladores? Gracias, Marlene, muy amable. Pues yo quisiera comenzar diciendo y citando una reflexión que hace Aristóteles en el libro de la Política, en el siglo IV antes de Cristo, cuando él nos pone en sintonía diciendo que la política es una actividad que no depende de los dioses ni de las bestias, depende de los hombres. Y con esto, pues yo quisiera poner en situación el impacto que tiene en la vida cotidiana el trabajo de las y los legisladores. Porque en principio el hombre es un animal político, es un zoon politikon, como decía Aristóteles, y justo porque él es quien se encarga de la construcción, o si usted quiere, de los problemas que surgen en la sociedad. Es el ser humano, es el hombre. Con esta idea afirmamos, por lo tanto, que todos somos políticos y a todos nos corresponde el cuidado de la polis. Y con cualquier elección grande o chica, se nos brinda una excelente oportunidad para estar al tanto de ella, porque sistemáticamente el ciudadano convencional ha venido pensando que la tarea del gobierno es solamente de los políticos profesionales, y bueno, las consecuencias han estado a la vista durante mucho tiempo en este país. Más en una democracia con las características que tiene la democracia en la que vivimos. Una democracia representativa donde a partir de la representación que otros, a quienes nosotros elegimos, dirimen las políticas públicas que para bien o no acabarán impactándonos. Y el problema, considero, se encuentra en que la elección, desde la más chica hasta la más grande, nos impactan socialmente. Hace mucho tiempo nos vendieron la idea de que solamente las elecciones de presidente, de gobernador, de senadores, hasta de alcaldes, tenían un poco más de fuerza que la que vamos a celebrar este 18 de octubre, ¿no? Sin embargo, las consecuencias las hemos vivido. Imagínense que la elección de 2018, solo el 63% de la población participó en las elecciones para escoger presidente. El 37% seguro pensaron que no tenía sentido ni valdría la pena ni siquiera salir a votar. Para que se dé una idea, en la elección 2019 para diputados estatales en Quintana Roo, solamente salieron a las urnas aproximadamente el 12% de la población, y esto es bastante complicado. Que no nos impactan quienes gobiernan, yo tendría que decir todas las políticas públicas, es decir, todas las decisiones que se toman sobre la dinámica de una sociedad nos impactan. Y más lo que representa los diputados en un congreso, como en el Congreso, en este caso el Congreso Estatal de Coahuila. En cualquier materia, en salud, en educación, en infraestructura, en vivienda, lo que quieras, justo depende del Congreso de un Estado o del Congreso de la Unión. Ahora nos compete hablar del Congreso del Estado. Para lo que se vivirá este próximo 18 de octubre en Coahuila, es importante entonces que tengamos en cuenta el papel que juega un diputado estatal. En principio es el responsable de escuchar y recoger las problemáticas sociales que tienen los ciudadanos y dirimirlas para luego, con sus homólogos, tomar las mejores decisiones. El diputado es un portavoz de sus representados.
A propósito, ¿sabes por quién votarás este próximo 18 de octubre? ¿Sabes quién te va a representar en tu distrito? ¿Sabes a qué distrito perteneces? Otra tarea que tienen y que tiene una importancia mayúscula es que aprueban las leyes, revisan, modifican, reorientan y aprueban el presupuesto del gobierno ejecutivo. Ese es el impacto que tiene el diputado en la vida diaria, en lo cotidiano. Ratifican secretarios del ramo del Poder Ejecutivo, magistrados del Poder Judicial, nombran a los responsables de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto Electoral Estatal, los consejeros de transparencia, los titulares de la Fiscalía de Participación Ciudadana, de la Auditoría Superior del Estado, vigilan y sancionan desvíos en el gasto público del gobierno del Estado, municipios y el mismo Congreso local. A través de la Comisión de Vigilancia designan a algunos funcionarios como presidentes, consejeros de transparencia, que apoyan a los ciudadanos o sectores de la sociedad para la canalización y solución de los problemas. Entonces yo preguntaría, ¿nos impactan o no nos impactan? ¿Es relevante su papel? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora cedo el uso de la voz a la maestra Patricia Tobías Chávez, quien desde su experiencia nos compartirá su opinión y a quien le pregunto igualmente, ¿cómo impacta en la vida cotidiana de las personas el trabajo de las y los legisladores? Adelante, maestra. Muy bien. Ahondando un poquito más en lo que el doctor Felipe de Jesús, que muy atinadamente nos compartió. Bueno, pues sí, efectivamente, todo lo que los diputados hacen o dejan de hacer tiene un impacto en la ciudadanía, en la población de nuestro estado. Las tres funciones importantes que mencionó el doctor Felipe de Jesús es el representar, ¿verdad? Somos una democracia representativa. A nosotros los diputados nos representan y deben de ser la voz de los ciudadanos en el sentido de ser portavoces de todo lo que son las necesidades de los ciudadanos. Entonces, ellos deben de representarnos a nosotros, deben ser la voz y deben de ser quienes gestionen a través de iniciativas, de aprobación de leyes, etcétera, de todo aquello que tendrá una repercusión para la ciudadanía, o positiva o negativa, ¿sí? Ellos, también el doctor mencionó sobre su actividad en fiscalización. Los diputados tienen la función de fiscalizar. Ellos están a través de sus diferentes comisiones y funciones de vigilancia y fiscalización, tienen que estar muy cercanos a todo lo que es el funcionamiento del gobierno. Fiscalizar el presupuesto, en qué se aplica, cómo se construye, aprobarlo o modificarlo, etcétera. Entonces, ellos también son los portavoces de la ciudadanía en el sentido de estar fiscalizando que el gobierno verdaderamente trabaje para solucionar las problemáticas de la ciudadanía, para propiciar el bienestar de los ciudadanos y de sus familias, ¿sí? Y en el término de la legislación, pues ellos tienen que presentar todas aquellas iniciativas y aprobación de leyes que involucren verdaderamente unos cambios, pero hacia la mejora, ¿sí? En la calidad de vida de los ciudadanos y de sus familias. En temas de salud, ellos son los encargados de legislar en el rubro de la salud para que nosotros podamos tener un presupuesto mucho más amplio en el término de salud, para el mejor equipamiento de los hospitales, para la mayor contratación de personal, para que haya las suficientes medicinas, etcétera, que pueda haber un sistema de salud verdaderamente respondiente a las necesidades de los ciudadanos y de las familias. En la educación es importantísimo también. Ellos legislan en términos de leyes que pueden impactar a la educación positivamente o negativamente. Y bueno, pues los ciudadanos necesitamos de un mejor sistema de salud, de mejores maestros, mejores escuelas,
normales que verdaderamente formen a maestros excelentes encargados de educar a la población del Estado, ¿sí? Que verdaderamente sea un sistema de salud de calidad, con escuelas verdaderamente equipadas, dignas. Tienen que legislar en el sentido de propiciar que haya mejor infraestructura, más obra pública, que haya propiciar una mayor inversión, tanto interna como externa, esas más empresas y mejores empresas, más empleos, mejor remunerados, ¿sí? Ellos pueden legislar en términos de la movilidad, la ciudadanía en cada uno de los municipios. Tienen que legislar en términos de las necesidades más básicas de la ciudadanía, como son la suficiente y adecuada calidad, por ejemplo, del agua, en la seguridad que necesitamos los ciudadanos para poder vivir en tranquilidad y paz, desarrollando todas las acciones que como ciudadanos nos competen, ¿sí? Yo creo que la función de los legisladores debe de impactar positivamente y nosotros como sociedad debemos de ser representados por ellos en términos de ser voz de la ciudadanía, en términos de fiscalizar que el gobierno verdaderamente cumpla con su función y de crear las leyes necesarias para el bienestar de la ciudadanía coahuilense. Gracias. Muchas gracias por su intervención, maestra. Quiero recordarles a las personas que nos siguen en la transmisión de Facebook a través de INE Coahuila que nos dejen sus comentarios y más adelante los estaremos leyendo. Además, les invitamos a compartir esta transmisión para que pueda llegar a más personas. En esta primera ronda, ahora le solicito al maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz hacer uso de la voz, quien desde su punto de vista nos comente cómo impacta en la vida cotidiana de las personas el trabajo de las y los legisladores. Adelante. Muchas gracias. Agradecer la invitación para estar aquí con todas y todos los que nos acompañan en la red social del Instituto Nacional Electoral. Miren, normalmente cuando pensamos nosotros en diputadas, en diputados, normalmente los vemos como alguien muy lejano, como alguien que no tiene una incidencia directa en lo que hacemos día a día. Voy a permitirme citar algunos ejemplos claros y prácticos de por qué su diputado tienen, un valor fundamental para su vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún pariente, algún amigo que tiene algún problema cardíaco? Y sabemos que cuando tienes un problema cardíaco y llega un momento en que tienes algún problema serio de ataque, la atención inmediata es necesaria. Requerimos, por tanto, a veces de tener aparatos que nos puedan salvar la vida. Y si estamos lejos del hospital, 2, 3, 5 minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Déjenles digo que los legisladores, en su oportunidad, dictaron una ley de cardioprotección para que en determinados inmuebles, sobre todo aquellos que tienen una importante cantidad de flujo de personas, existan este tipo de desfibriladores. No es que los diputados, las diputadas estén alejados de la ciudadanía o sus decisiones no impacten. Tan pueden impactar que a veces hay situaciones o decisiones como estas que toman que pueden marcar la diferencia entre que alguien pueda conservar la vida o no. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a vivir una colonia nueva y en ese fraccionamiento empezamos a ver que nos hacen falta varios servicios y entre ellos nos va a hacer falta a lo mejor alguna escuela? En ese sentido, nosotros podemos decir que requerimos de una institución escolar. Los diputados, ¿qué tienen que ver en eso? Pues mucho. Los diputados y diputadas primero aprueban el presupuesto que le va a permitir al Ejecutivo disponer de recursos para construir esa escuela. Pero déjenles digo otra cosa importante. Los ayuntamientos, cuando reciben un fraccionamiento nuevo, están obligados, los fraccionadores, a entregar áreas comunes para que se construyan jardines, escuelas. Para que la Secretaría de Educación Pública pueda construir una escuela, el terreno
que es del municipio, tiene que dárselo a la Secretaría de Educación. ¿Y saben quién aprueba el traspaso de un bien inmueble del municipio a la Secretaría de Educación? Las y los diputados. Entonces también es un tema en el cual están insertos y están presentes en la autorización de estos bienes inmuebles. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar del problema del acoso escolar? ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a alguien que tiene hija o hijo que ha tenido algún problema del famoso bullying? ¿Por qué este problema tan importante, tan relevante que afecta a nuestras familias? ¿Por qué los diputados tendrían que intervenir? Porque los diputados, dentro del ámbito de su competencia, en su momento emitieron una ley para prevenir, atender y controlar el acoso escolar, que por ejemplo obliga a los docentes y directivos de una escuela a tomar medidas específicas, firmes, para poder salvaguardar a los menores y poder en su caso también hacer las correcciones a aquellos otros menores que cometen este tipo de conductas que son obviamente muy reprobables. Vayámonos a un ámbito más personal. Miren, a veces en un matrimonio las cosas no andan bien. Y a veces no solamente no andan bien, andan muy mal. Y a veces es necesario poder llegar a establecer un arreglo de divorcio. A veces hay que divorciarse. Pues bueno, déjenles digo que hace unos años, en el estado de Coahuila, para poderte divorciar, tú necesitabas acreditar una causal. Y a veces era muy difícil poderla acreditar. Y a veces había gente, yo creo todos conocemos algunas parejas que se separaban y ante la dificultad que implicaba poder celebrar un juicio de divorcio, cada quien seguía viendo por su cuenta, seguían casados, tenían hijos, venían problemas legales de muy diversa índole. Ustedes se preguntan, ¿y qué tienen que ver los diputados con ese asunto? Bueno, pues los diputados resulta ser que aprobaron un divorcio encausado que le permite a una persona que no se siente a gusto ya con su pareja pedir un divorcio sin tener necesidad de decir por qué. Basta con que tú expreses tu voluntad de que ya no deseas estar con esa persona. En ese sentido, muchos divorcios que el día de hoy se han llevado a cabo, que han permitido transitar por una vía de disolución pacífica en las cosas, para que cada quien pueda hacer su vida en forma libre, como ellos lo decidan, fue debido a la acción de las y los diputados. Con esto concluyo diciéndoles que la función incide en la vida diaria. No es un tema solamente de gobierno, no. Incide hasta en las relaciones personales. Muchas gracias por esta primera intervención que me han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, por su intervención. Ahora pasaremos a nuestra segunda serie de intervenciones. Me dirijo al doctor Felipe de Jesús Valderas Sánchez. Le pregunto, ¿qué debería hacer la ciudadanía de Coahuila para que el trabajo de las y los legisladores cumpla con sus expectativas? Adelante. Gracias, Marlene. Primero creo que algo que debería de hacer la ciudadanía, pues, es interesarse por lo público. Ya lo decía hace un momento, uno de los grandes problemas es que le metemos un poquito de gradación al tema de las elecciones dependiendo de qué tipo de elección sea. Por eso interesarnos por lo público en cualquier ámbito de la política electoral es muy importante, y también en otros momentos con los llamados mecanismos democráticos. Es fundamental que estemos construyendo lo público todos juntos. El político es ordinariamente todo ser humano que vive en una ciudad, que vive en una comunidad. Por eso la construcción de lo público lo tenemos que realizar todos absolutamente. Hay a quienes se les ha otorgado la posibilidad de ser parte de la estructura de gobierno, de autoridad, dependiendo de la estructura organizacional de la que estemos hablando, y es importante, por lo tanto, conocer el papel que tiene
el presidente de la República, cuáles son sus prerrogativas, sus atribuciones, el papel que tiene el gobernador de un estado, el senador de la República, los diputados, los regidores, los diputados federales, los estatales. Es muy importante conocer el papel que ellos tienen para poder, por otro lado, saber qué es lo que les vamos a exigir, ¿no? Porque ordinariamente el tema de la exigencia tiene que ver con dos elementos también, dos mecanismos democráticos importantes, la rendición de cuentas y la transparencia, ¿no? Porque requerimos que ellos cumplan con las obligaciones que tienen, porque son servidores de lo público y nosotros somos el público, por lo tanto, para darle sentido al silogismo, son nuestros servidores. En una empresa o trabajo, si alguien no cumple con sus deberes u obligaciones, en automático es despedido. Acá pareciera ser que no ha ocurrido nunca nada, por tanto, en relación al principio que soporta a la democracia, que es el principio de soberanía popular, ustedes y yo acabamos siendo el soberano de cualquier servidor público, particularmente de los diputados, ¿no? Entonces, creo que se requiere un marcaje personal y esta exigencia es fundamental. Si hablamos del tema del cuidado de la agenda pública, aquí tendríamos que hablar del cuidado de la actuación del diputado, ¿no? Sin embargo, como ya lo vimos, su papel, hace un momentito hablábamos, la maestra Patricia Tobías y el consejero Juan Carlos Cisneros, hablábamos de algunas atribuciones y responsabilidades que tiene el diputado. Pues es importante entonces entender y saber cuál es el papel que él juega dentro del entramado de la autoridad o del gobierno, en este caso del Estado. Y así como el cabildo de un municipio es fundamental para la marcha del mismo, o los diputados federales como contrapeso al Ejecutivo en el Congreso de la Unión, así en el Estado, en concreto en el Estado nuestro, en Coahuila, el Poder Legislativo juega un papel fundamental como contrapeso de quienes desde el Ejecutivo y el Judicial nos gobiernan. Por ejemplo, en cuanto al marcaje personal del que ahorita hablaba, si usted o algún compañero falta con frecuencia a su trabajo, yo le pregunto, ¿pasa algo? Entonces también se ha preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa si un diputado falta a las sesiones del Pleno? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha revisado la lista de asistencia del Congreso? ¿Sabía que se publica después de cada sesión? ¿Sí? Entonces, el marcaje personal es importante. Por ejemplo, mañana habrá reunión del Pleno del Congreso, en el Pleno del Congreso, a las 10 de la mañana. ¿Sabía que un diputado, por ejemplo, no puede abandonar una reunión del Pleno si no se lo autoriza quien preside la sesión? El tema del marcaje personal, ahí está, es muy importante. ¿Sabía que no puede un diputado estatal, un diputado en general, no puede faltar bajo ningún motivo a las sesiones y que en caso de hacerlo, le será descontado el día? Vean lo importante que es conocer el rol y el papel que tiene el diputado para poder exigirle, porque al final del día esta es la pregunta que estamos ahora manejando. Otra cosa que es importante saber es si un diputado hace trabajo legislativo. Aquí me estoy refiriendo cuántas iniciativas de ley ha presentado. Es fácil saberlo. Vaya a la página del Congreso, entre a iniciativas del Congreso del Estado y sabrá quién propone iniciativas de ley y quién solamente se sienta en la silla a ocuparla, ¿no? Ya hace un momentito lo decía, vivimos en un sistema representativo y es importante que usted conozca a su diputado. Ojalá que revisara por estos días quiénes son los diputados que van a pedir su voto en el distrito al que pertenece. En el Instituto Electoral de Coahuila aparece
un roster de los distritos por colonias a la que cada uno de nosotros pertenecemos. Entonces, vaya a fijarse y también ahí va a aparecer los diferentes diputados que están nominados, ¿no? ¿Saben cuáles son las comisiones que existen en el Congreso y quiénes están a cargo? En el Congreso existen comisiones y es muy importante entonces que estemos al tanto. Ya lo decía hace un momentito Juan Carlos, en el tema de las escuelas, en el tema de la salud, etcétera. Hay una comisión y todos los diputados tienen que tener un encargo en una de las comisiones. ¿Sabe usted qué diputados se encargan, por ejemplo, de ecología, de vivienda, de los diferentes áreas de la sociedad en la que vivimos? Todo lo anteriormente comentado tiene que ver con el interés que debemos de tener en la construcción de lo público. Insisto, pareciera que hay funciones mayores y menores en el servicio público. Seguimos padeciendo un déficit de participación ciudadana y es importante que quienes estamos aquí promovamos sobre la importancia que tienen las votaciones de diputados estatales por el rol y papel que ya vimos juegan en la conducción del Estado. Activar la participación ciudadana a través de observatorios para los congresos sería otro aspecto fundamental en relación a la pregunta sobre el cumplimiento del trabajo legislativo. Ahí está una buena oportunidad para las universidades. La conformación de observatorios legislativos, por ejemplo, insisto, pareciera que nadie se fija en ellos. Con su asistencia, el nivel de propuestas de gestión, de presencia en sus escritos, en sus distritos, de iniciativas, en fin, de todo lo que ya hemos venido hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ahora cedo el uso de la voz a la maestra Patricia Tobías Chávez. Igualmente, para escuchar su opinión, ahora le pregunto a usted, ¿qué debería de hacer la ciudadanía de Coahuila para que el trabajo de las y los legisladores cumpla con sus expectativas? Adelante, maestra. Gracias, Madeleine. Bueno, un poquito redundando en lo que dijo el doctor Felipe de Jesús, y efectivamente nosotros en Participación Ciudadana 29 creemos que una manera en que el ciudadano puede incidir o que puede actuar o hacer que el trabajo de los legisladores verdaderamente se cumpla tal y como el ciudadano lo necesita, es a través de la participación ciudadana. Efectivamente, en México adolecemos de una participación ciudadana muy mínima. Necesitamos incrementar la participación ciudadana. Necesitamos que la gente entienda que para poder hacer más efectivo a los tres poderes y en el cumplimiento de lo que la ciudadanía necesita, necesitamos participar activamente. A veces creemos que con solo ir a votar es suficiente y que es lo necesario. Y resulta que no. La votación, el ir a las urnas en una elección es solo una mínima parte de lo que podemos hacer. Ya el doctor Felipe de Jesús lo manifestó, hay que tener un marcaje muy personal acerca de todas estas instancias de gobierno. Nosotros creemos que la ciudadanía tiene que organizarse, tiene que crear las condiciones necesarias para darle seguimiento a la función del gobierno y también a través de la representación de sus diputados. Nosotros sentimos que la exigencia y el planteamiento de necesidades, las quejas y las demandas ante los diputados, ante el gobierno, ante las diferentes secretarías, ante el Poder Judicial, individuos aislados es muy poco lo que lograrán. Nosotros estamos plenamente convencidas de que solo la sociedad civil organizada es la que va a adquirir poder y que va a poder erigirse verdaderamente como una voz multiplicada que verdaderamente pueda hacer que hagan caso tanto en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Entonces nosotros estamos plenamente convencidas de que la sociedad civil organizada
es la que puede actuar y puede incrementar esta participación ciudadana y que verdaderamente toda esta funcionalidad del gobierno y de las políticas públicas esté enfocada a satisfacer las necesidades y que se construyan las agendas sociales, las agendas ciudadanas. Nosotros en PC29 hacemos, como dice el doctor Felipe de Jesús, este marcaje personal. Tenemos una acción que se hace cada año en las páginas que se publican en el Congreso para la asistencia, qué diputados hacen iniciativas, etcétera. Y lo publicamos nosotros al fin del año, una vigilancia de todo el año y del comportamiento de los legisladores. Se enojan cuando ven los resultados, pero pues es una realidad, es lo que el mismo Congreso publica. Pero nosotros, por ejemplo, en el 2019, que fue el último satélite político que desarrollamos nosotros con una plataforma de periodismo independiente que se llama Redes Poder, nos encontramos nosotros en el 2019 que ahora resulta que el Ejecutivo legisla más que los legisladores, que los diputados. El diputado tiende a tener una menos participación en planteamiento de iniciativas y en legislar. Y el Ejecutivo cada vez está incrementando más su posibilidad de crear leyes. En el 2019, 8 de cada 10 iniciativas que presentó el Ejecutivo le fueron aprobadas, ¿sí? Entonces, nosotros no creemos que el papel de los legisladores sea solo asistir al Pleno y levantar la mano y votar. Nosotros creemos que en esta representación de la ciudadanía tiene que estar más en contacto en sus distritos, más en contacto con la ciudadanía, más en contacto con los ciudadanos que lo eligieron, ¿sí? Construyendo esta agenda social, no la agenda social que le interesa personalmente al diputado o que le interesa a su partido o que le interesa al Ejecutivo. Necesitamos que se construya junto con los diputados de cada distrito la agenda ciudadana, la agenda social de los ciudadanos, en donde están plasmadas todas las necesidades y lo que el ciudadano de Coahuila necesita para vivir con mayor bienestar, ¿sí? Entonces, esa es mi aportación, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, maestra, por su intervención. Cedo el uso de la voz al maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, a quien me gustaría que nos comentara, desde su perspectiva, qué debería hacer la ciudadanía de Coahuila para que el trabajo de las y los legisladores cumpla con sus expectativas. Adelante, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, ya lo han dicho y lo han dicho excelentemente bien quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que tiene que ver con un tema de proactividad. Es decir, ¿qué debe hacer la ciudadanía para que los legisladores cumplan las expectativas tan altas que ya hemos hablado hace unos minutos? Bueno, de entrada, y lo han dicho muy bien, no se trata solamente de que los diputados hagan su tarea. Necesitamos también que los diputados nos puedan compartir qué es lo que están haciendo. El ciudadano tiene derecho a saber qué están haciendo sus diputadas y sus diputados. Y para poder saber qué están haciendo, necesitamos que ellos nos informen. Y necesitamos que nos informen en forma clara y precisa. Necesitamos que sean claros, medibles y objetivos en lo que nos están diciendo. Miren, los diputados y las diputadas normalmente hacen un ejercicio de informe anual de actividades legislativas. Muchas de ellas interesantes, es un buen ejercicio, pero en muchas ocasiones no nos dan los datos que realmente le permiten al ciudadano saber si la o el diputado realmente están haciendo su trabajo. Y esto tiene alcances muy complicados, porque miren, si nosotros pensamos de que los diputados solamente van y hacen leyes, pues vamos a quedarnos un poco cortos. Los diputados tienen además otras funciones que los ciudadanos tienen una expectativa real. Miren, en la gestión social, muchas veces se ha dicho es que los diputados no tienen que hacer gestión social. Pues déjenles digo que la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila
sí establece como una obligación de los diputados realizar actividades que reduden en beneficio de la ciudadanía de sus distritos. Entonces, es un tema que tienen que realizar, pero lo tienen que realizar en forma eficiente. Tienen que ser claros, tienen que ser medibles, tienen que ser objetivos. La ciudadanía, para poder no solamente exigirle a sus diputados, sino también, eso es muy importante, se aprobó una reforma que permite ahora poder que un diputado permanezca hasta 4 periodos consecutivos. ¿Cómo va a saber el elector si un diputado o diputada ha hecho su trabajo bien como para poder reelegirlo si no tenemos estos datos claros, medibles y objetivos? Es un tema importante que yo creo que no podemos perder de vista. Por último, yo quiero referirme a lo que comentaban los que me antecedieron en el uso de la voz. Los diputados son representantes de la ciudadanía. Existe, y así es, y hay que recordar algo, hay una suerte de contrato de mandato que les damos con nuestro voto. Nosotros los mandamos a ellos para que nos representen. Inclusive en el derecho romano el mandato estaba provisto de la facultad, uno, del que recibía el poder, pero también de la obligación de rendir cuentas. El mandato era un pacto de fidelidad entre dos partes. No era, te dejo y tú haz lo que quieras. Te estoy dando un mandato para que tú lo hagas. ¿Ese mandato dónde está? En las plataformas electorales que registran los partidos políticos para de esta forma buscar el voto. El mandato está en las propuestas que hacen los candidatas y los candidatos. Ustedes como ciudadanos este próximo 18 de octubre habrán de elegir a esos representantes populares y van a tener elementos como la plataforma electoral, como sus propuestas de campaña, para saber si al final del día ustedes y ellos hacen un contrato, un compromiso que les permita a ustedes satisfacer sus expectativas y a ellos cumplir sus obligaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Antes de dar inicio a la siguiente intervención, seguimos agradeciendo a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en INE Coahuila por Facebook. Los invitamos a que sigan dejando sus preguntas y comentarios que más adelante vamos a darles lectura. Para iniciar la tercera intervención, cedo el uso de la voz al doctor Felipe de Jesús Valderas. Aquí, hablando de la agenda del Poder Legislativo, desde su perspectiva, ¿cuáles son los temas que debe abordar la siguiente legislatura de manera prioritaria y por qué? 3 temas que la próxima legislatura deberá abordar de manera prioritaria. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Marlene. Pues vivimos un tiempo distinto a todos los tiempos convencionales que se habían vivido en otros momentos, ¿no? La pandemia ha marcado una forma de vida completamente distinta, ¿no? Y creo que tendríamos que hablar de antes y después de la pandemia también, porque es parte del contexto que estamos viviendo, y yo creo que uno de los temas que podrían abordar la próxima legislatura de forma prioritaria sería la reactivación económica como un tema fundamental. Independientemente de lo que sea, el tema económico es un tema sumamente relevante en nuestra vida. Me refiero en concreto a que esta próxima legislatura tienen que buscar gestionar formas que simplifiquen la tramitología, que muchos emprendedores que por alguna razón fueron afectados, se han visto muy complicados, ¿no? Tendrán que buscar espacios para dar facilidades a quienes han sido afectados. Eso sin lugar a dudas. Es un tiempo especial en el que se debe de hacer más simple la reincorporación, que muchos vieron mermado su patrimonio y sus inversiones o su negocio con tanto esfuerzo levantado, simplificando los procesos.
Este es uno, el tema de la reactivación económica. Otro tema es uno de las variables que ya había mencionado el consejero Juan Carlos a propósito de la violencia intrafamiliar, que es una problemática mayúscula que vivimos en el Estado, ¿no? Antes de la pandemia tenía muy altas tasas de incidencia. La cultura de denuncia seguía muy baja, ¿no? Por estos días el tema del confinamiento ha catapultado la práctica. Lo leía yo el domingo en el periódico, hablaba uno de los reporteros a propósito de cómo se han disparado la situación de las familias hacia adentro, ¿no? ¿Qué hace falta? Subir o endurecer las penas a los que atentan contra sus propias familias es contrario a la lógica, el tema del abuso familiar, de la violencia familiar. ¿Se tendrían que endurecer las penas o incentivar programas reales, operativos en las colonias a través de módulos justo de violencia intrafamiliar? Es decir, volver más accesible y cotidiana la posibilidad de acabar con esta práctica a través de la cultura de denuncia. Otro tema prioritario que considero que es muy importante, no temporal ni electoral, es el combate a la corrupción en el servicio público. Es decir, el tema de la profesionalización y el fomento de la cultura de la legalidad hacia adentro del Congreso. Promover una cultura de denuncias a servidores públicos, entre servidores públicos con un sistema autónomo, sería importantísimo. Crear una Secretaría de Integridad Ética autónoma justamente del gobierno sería fabuloso, no a manera de consejo, sino como parte de la estructura del Estado, pero que tenga autonomía. Declarar e interiorizar la integridad en el servicio público con códigos establecidos. Crear comités de selección multidisciplinarios a manera de auditorías éticas o consejos de éticas del Estado, que imprima carácter con personas reconocidas, no con las mismas de siempre, ni las que sabemos que tienen ligas con los partidos políticos, es decir, con quien tiene la hegemonía, preferentemente especialistas de universidades. Y por último, un tema que me parece importantísimo en la agenda pública de la próxima legislación es incentivar la participación de los ciudadanos. Participar es hacer que los demás se organicen y demanden bienes al gobierno en turno, que negocien condiciones de vida, que incidamos en las decisiones políticas y vigilen su proyección. Esto tiene que ver con el tema de la apatía, el desánimo y la desilusión, que no pretendo ser ave de mal agüero, pero que ya lo veremos posterior al 18 de octubre, los niveles de participación que vamos a ver y que vamos a visualizar y participar en la elección que viene. Promover en las universidades la participación ciudadana es muy importante. Promoverla en las escuelas de educación media, de educación básica, es fundamental. Hoy por hoy, la participación de los ciudadanos creo que debe de ser un tema muy importante que los diputados deben de estar empujando en la legislatura que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de la maestra Patricia Tobías Chávez. De igual manera, nos gustaría escuchar su opinión respecto a cuáles son los 3 temas que debe abordar la próxima legislatura de manera prioritaria y por qué. Adelante, maestra. Gracias, Madeleine. Bueno, mira, en Participación Ciudadana 29, un tema que no dejamos de lado, a pesar de que a estas alturas nos digan ese delito ya prescribió, ya no hay por dónde, por ahí nos dicen que sí hay como una rendija por donde uno se pueda meter para activar este asunto. Para nosotros es el de la megadeuda, la contratación y la legalización de esta megadeuda, de esta deuda exorbitante, ¿sí? Y para nosotros es absurdo, por ejemplo, como en Coahuila y en México no se denunció, no se persiguió a nadie, siempre se disculpó, y que absurdamente en otros países a los personajes ligados
a este hecho corrupto de corrupción, pero mega, ¿sí? Sí se les tenga en la cárcel, se les tenga ahí judicializados y perseguidos, ¿sí? Es para nosotros absurdo que en el país no se haya hecho nada con respecto a eso, ¿sí? Para nosotros, ¿por qué el tema de la megadeuda sigue para nosotros vigente? Porque la megadeuda sigue creciendo y sigue siendo vigente. Ahorita, a estas alturas, a finales del 19 y de junio del 20 de este año, la megadeuda, la deuda del Estado asciende a más de 37,000 millones, ¿sí? El pago de los intereses programados en el presupuesto para este año, ¿sí? Es de 3,000 millones, aquí tengo el presupuesto, 3,375,148,850 pesos. Es una cantidad que tiene que ver con todo esto que el doctor Felipe de Jesús comentaba. Incide directamente en el desarrollo del Estado, en la carencia de recursos para poder satisfacer las necesidades de los pobladores del Estado. Por eso para nosotros es un tema prioritario el de la megadeuda. Por eso para nosotros la megadeuda sigue siendo un tema actual, ¿sí? Un tema que no se debe de dejar de lado porque es una deuda impagable. Al cabo de 50 años están endeudadas generaciones futuras pagando esta cantidad exorbitante de dinero, ¿sí? Hay falta de recursos para todo, ¿sí? Pero porque la deuda se come todo, ¿sí? Entonces, para nosotros es un tema prioritario que sigue para nosotros. Otro tema para nosotros, y lo tocó también el profesor Felipe de Jesús, es el SADC. El Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila requiere de reformas profundas para que verdaderamente sea un sistema que judicialice y que sancione a las faltas administrativas y a los delitos por hechos de corrupción que se dan dentro de la administración. Entonces, el SEA, hasta ahorita, desde su creación, a partir de 1917, ha reportado muy pobres resultados. Entonces, para nosotros requiere de una reforma profunda. Los delitos creemos que se deben de perseguir de oficio, los delitos por hechos de corrupción, y creemos que a la Comisión de Participación Ciudadana, que es el órgano que nos debe de representar a los ciudadanos ante el SADC, ante el Sistema Estatal Anticorrupción, debe de tener más poder. Sus señalamientos y denuncias deben de ser vinculantes. Por eso es que las leyes deben de cambiar, porque la ley no permite que todos estos señalamientos que pudiera hacer el Comité de Participación Ciudadana, que es el mensajero de la ciudadanía ante el SADC, no es vinculante. Los personajes de los otros 6 órganos deben de ser más ciudadanizados, no deben de ser personajes que salen de la administración pública. Un ojo no puede verse a sí mismo, de tal manera que los funcionarios públicos no pueden perseguir las faltas que se están dando dentro del mismo gobierno, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que los personajes deben de ser designados sin conflictos de interés y con total imparcialidad, ¿sí? Debe de ser designados estos puestos de otra manera, ¿sí? Y deben de ser puestos más ciudadanizados. Nosotros creemos que también los ciudadanos deben de fiscalizar más el presupuesto, ¿sí? Y que deben de ser más protagonistas en la construcción y en la aprobación del mismo. Los ciudadanos, por ejemplo, no necesitamos que se gasten más de 2.4 millones diarios en la imagen del Ejecutivo, ni en publicitar las obras que hace el gobierno, ¿sí? Nosotros creemos que no hay más publicidad que ver las obras tangibles, ver los hospitales, ver las escuelas, ver las carreteras, ver la inversión interna y externa, la creación de empleos. Esa es la publicidad verdadera que necesita el gobierno. El gobierno no necesita publicitar lo que hace, necesita hacer
las cosas, y las cosas vistas por la ciudadanía van a ser la verdadera publicidad. Los ciudadanos no necesitamos pagar 2.4 millones para imagen del Ejecutivo y de las obras del gobierno, ¿sí? Entonces, por eso nosotros creemos que se debe fiscalizar más. El presupuesto tiene muchas irregularidades, ¿sí? Tiene muchas irregularidades, muchas injusticias, tiene muchos rubros injustificados que necesitan la ciudadanía saber para qué son, cómo se gastan, en quién se gastan. Nosotros le hacemos al presupuesto, como dice el doctor Felipe de Jesús, un marcaje personal. Y lo revisamos todo el año, estamos viendo cómo se gasta y en qué se gasta, y preguntamos al ICAI sobre cosas, sobre rubros, sobre asignaciones, y el ICAI nos trae a veces, o las secretarías diferentes, de un lado para otro, y a veces no tenemos una respuesta, no tenemos una información, y tal como lo dijo el doctor Felipe de Jesús, los funcionarios solo son mandatarios, solo son nuestros servidores. Los verdaderos mandantes somos los ciudadanos y se deben a nosotros, y la información no la deben de dar. Nosotros debemos de saber puntualmente todo lo que hacen, cómo lo hacen, en qué gastan, cómo lo gastan, a quién contratan, etc. ¿Sí? Por eso es que el presupuesto creo que debe ser una tarea en la que el Congreso debe de estar puntualmente vigilante y participando. Gracias, Marilyn. Muchas gracias, maestra, por la intervención. Ahora cedo el uso de la voz al maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, quien me gustaría que de igual manera nos comparta, desde su perspectiva, cuáles son los 3 temas que debe abordar la próxima legislatura de forma prioritaria y por qué. Adelante, consejero. Muchas gracias, seré breve. A final de cuentas estamos en época de campaña y ahorita tenemos muchas propuestas de las y los candidatos que están haciendo hacia la ciudadanía. Entonces, seré muy breve en cuanto a las propuestas. Yo creo que un tema fundamental para nosotros, como tema relevante, transita por la vía de la agenda de género. Han sucedido situaciones totalmente injustificadas en nuestro Estado, totalmente inconcebibles en contra de la mujer. Desde situaciones que tienen que ver con violencia física, con feminicidios, pero también con una serie de problemas que tienen una data mucho más larga. La falta de acceso a la educación, la falta de acceso a trabajos remunerados en las mismas condiciones, calidades y cantidades que los hombres, e inclusive, y eso lo vivimos también, en una suerte de violencia política hacia las mujeres. No es un tema menor, y es un tema que se tiene que abordar no únicamente desde el punto de vista de inmediato, de la acción inmediata, castigo al responsable, no. Tenemos también que irnos hacia atrás, hacia las causas que están originando este problema. Tiene que ser una agenda de género integral. Tiene también que apartar el legislativo un poco la visión, o más bien concentrar un poco la visión hacia el tema de la agenda de los jóvenes. Seguimos teniendo una deuda muy grande con ese sector tan creciente en nuestra comunidad de los jóvenes. Seguimos imponiendo edades para acceder a cargos públicos. Seguimos imponiendo edades para acceder a cargos de elección popular, como si la condición de la edad fuera un factor determinante para que una persona sea capaz o no sea capaz de acceder a un puesto. Tenemos también en el otro extremo de la cronología la agenda de la tercera edad. ¿Qué estamos haciendo respecto a un sector hacia el cual vamos todos? Nuestra población cada día está viviendo más gracias a una serie de condiciones médicas, de desarrollo social, pero queremos que viva más en mejores condiciones. La agenda legislativa tiene que atender este esquema de la tercera edad. No podemos darle la vuelta a las personas y decir ya terminaron su ciclo, pues a ver a dónde se van. Requerimos acciones legislativas en ese sentido. Por tanto, con esto yo concluyo, dije que iba a ser breve, son 3 agendas las que creo muy importantes. La agenda de género, un compromiso con las mujeres de este Estado, la agenda de los jóvenes y la agenda con las personas de la tercera edad. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero.
Ahora procederemos a la etapa de preguntas y comentarios. Sin embargo, nos vamos a enfocar en las preguntas debido a que tenemos bastantes de parte de la audiencia que a través de Facebook nos siguió en estos momentos. Entonces procedo a las preguntas. Doctor Felipe Valderas, la ciudadana Teresa Trejo Solís nos pregunta, ¿los indicadores de opinión pública pueden constituir una herramienta para discernir sobre la desconfianza y desaprobación hacia el Congreso? Por favor, doctor, adelante. Sí, por supuesto, todos los diferentes barómetros que se puedan implementar en el análisis de la realidad con respecto a quienes nos gobiernan son fundamentales. Es importante que la ciudadanía tenga claro en los estados de Coahuila e Hidalgo ante la... por ahí se metió una voz. Entonces decía que en los reportes de transparencia, perdón, del Latinobarómetro o del Informe País simplemente que elaboró el INE, la Encívica 2017-2023, nos ponen el tema de la confianza que tiene la gente, por ejemplo, en los partidos políticos, que tiene la gente con relación a quienes le gobiernan, que tiene la gente en relación con el gobierno y de plano queda mucho a deber, ¿no? Entonces, es muy importante que la ciudadanía utilice este tipo de prácticas como mecanismos de presión para hacer que los servidores públicos, en este caso los diputados, nos entreguen buenas cuentas. Hay una opacidad muy fuerte que ya mencionaba hace un momentito la maestra Patricia Tobías, cuando nos hablaba de todo las prácticas que en el plano de la corrupción se siguen dando muy fuertemente. Entonces sí creo que son excelentes mecanismos para poder determinar si vamos bien o no vamos bien. Así que bienvenido todo lo que sea encuesta e índices para poder ponerlos en la cara a los servidores públicos y decirles o se mejoran o se mejoran. Bueno, gracias Madeleine. Ojalá que haya respondido bien. Muchas gracias, doctor, por darnos la oportunidad de contestar esta pregunta. Ahora, maestra Patricia Tobías, la estudiante de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Erika Fabiola Regalado Mata, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se motivaría a la población para participar en la jornada electoral del 18 de octubre? Adelante, maestra. El meollo de este asunto es cómo trasladar el enojo de la ciudadanía en un involucramiento acerca de la participación en las votaciones, en la elección y en general en las políticas públicas. Esto que nos pregunta esta alumna es de veras difícil, pero yo les diría que con enojarnos, el enojarnos, o sea, yo soy psicóloga y el enojarnos única y exclusivamente nos hace vivir emociones negativas y difíciles con respecto a una situación. Yo pienso que en lugar de dejar y expresar el enojo, la furia, la frustración, no hay mejor manera que actuar, que ponernos a hacer cosas que de veras tengan una utilidad, que de veras sirvan y pudieran tener un mejor resultado. Entonces, es válido el enojo, es válida la frustración, es válido el descontento de la población con respecto a sus políticos, con respecto a sus diputados. Pero yo sí le diría a la ciudadanía, pasemos del enojo a otro nivel, ¿sí? Actuemos, vayamos a votar, ejerzamos un derecho que es el de votar y elegir, revisemos, pongámonos a revisar
a los candidatos, tal y como dice el doctor Felipe de Jesús, quién es mi candidato, a qué distrito pertenezco, reviso mi colonia, quién de cada partido son mis candidatos, qué es lo que están proponiendo como candidatos a futuros legisladores y hagamos un voto razonado. Salga o no salga el diputado que votamos nosotros elegido, nosotros tenemos que pasar a otro rubro, que es involucrarme en un seguimiento, involucrarme en un, como dice el doctor, en un marcaje personal hacia el diputado, hacia su actuar, hacia qué hace, a que nos rinda cuentas, a que haya transparencia en su función, a que construya con nosotros una agenda que responda verdaderamente a nuestras necesidades. Yo digo que no hay otra cosa que trasladar este enojo en acciones que puedan redundar en mejores cosas, en un avance de nuestra participación y en un avance del cumplimiento y de la acción de los políticos, de los diputados, de todos los servidores públicos. Pero esto no lo lograremos con la pasividad y con la desidia y con la voltear a otro lado. Lo vamos a lograr si vemos las cosas de frente, si las enfrentamos y las tomamos, ¿sí? Si hacemos cosas verdaderamente prácticas y efectivas para ello. Eso es lo que yo le contestaría a esta persona, a este estudiante. Muchas gracias por su respuesta, maestra. La siguiente pregunta la dirijo al consejero maestro Juan Carlos. Dentro de las preguntas de Facebook, Omar Alvarado nos pregunta lo siguiente. Si en una legislatura local se promulga una ley que contravenga la Constitución, ¿cuál es la instancia donde se debe promover la inhabilitación de la misma que sea pronta, ya que hay ocasiones que el asunto sale del tribunal cuando la legislatura ya culminó? ¿Y qué tipo de sanción se puede pedir contra quienes lo hubiesen propuesto y votado a favor? Adelante, consejero. Muchas gracias. Le contesto lo siguiente. Cuando hay una ley que alguna persona estima que es inconstitucional, en lo individual tiene derecho de acudir al juicio de amparo. El juicio de amparo lo va a tutelar y proteger, y en caso que el órgano judicial, juzgado de distrito, tribunal colegiado, encuentre que la ley que se le trate de aplicar es inconstitucional, le va a brindar el amparo y protección de la justicia federal para efecto que esa ley no se le aplique a esa persona. Pero sin embargo también existen acciones de inconstitucionalidad que se resuelven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esas, a diferencia del juicio de amparo, tienen un efecto en todo, es decir, invalidan la ley en términos generales. Respecto si hay alguna sanción para los diputados, hay que recordar que los diputados, por su propia característica, su voto guarda una suerte de protección parlamentaria. A final de cuentas, los diputados no se les puede reclamar lo que hayan expresado en tribuna. Un diputado cuando vota, vota en conciencia y vota ejerciendo un derecho y una potestad constitucional que se le da. Ahí el castigo que pudiera tener un diputado se da efectivamente en las urnas, respecto si su actuación no fue la adecuada, si las leyes que él aprobó no fueron las adecuadas. Si busca la reelección, seguramente no la obtendrá del parte de los ciudadanos. Y también seguramente si resulta contrario al interés social y general, su partido también no merecerá el voto. Yo creo que ahí es donde está la parte esencial de la democracia, independientemente del camino legal que, como dije, ya he explicado. Aprovecho también, por último, ya para despedirme. Tengo ahorita la sesión de Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, entonces aprovecho para despedirme y agradecer esta oportunidad de participar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, consejero. Adelante. Procederé a la siguiente pregunta. Doctor Felipe de Jesús Valderas, Román Aguirre nos pregunta, ¿cómo se puede implementar un mejor y eficiente sistema de evaluación de desempeño gubernamental? Sí, muchas gracias. Creo que mucho tiene que ver con las diferentes instancias que ya existen, pero también creo que
es muy importante que los ciudadanos estemos siempre al tanto, estemos siempre indagando, estemos interesándonos en la cosa pública, porque en mucho los niveles de desinterés en nuestro país son muy altos y esto se refleja mucho en nuestro estado. Habrá que ver cuántas personas salieron a votar en 2017 por quienes participaron en la búsqueda de la gubernatura del estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que el interés que nos debería hacer tener por la cuestión pública, por la cosa pública, no solamente fuera en términos de, dice por ahí Jürgen Habermas, que un ciudadano es el que pasa de la esfera privada de la opinión a la esfera pública razonada y reflexionada. Ahí es donde están los parámetros y los barómetros necesarios para hacer un análisis sobre el trabajo que hacen nuestros servidores públicos. Entonces, otra vez, insisto, es un tema de interés público, es un tema que tiene que ver con que todos los ciudadanos estemos al pendiente de lo que ocurre, de lo que hacen, de a dónde van. Hay una especificación muy clara en el trabajo legislativo y en el perfil de un legislador que tendríamos que también estar visualizando para poder saber cómo exigir. Gracias, Madeline. Muchas gracias. Vamos con una última pregunta, no sin antes aprovecho para darle las gracias al consejero que nos acompañó el día de hoy y que, como bien dijo, tuvo que retirarse con motivo de su encargo institucional. Agradecemos su participación con nosotros. Por último, esta pregunta la mandó Elías Flores y va para quien guste contestar de los participantes. El caso de feminicidio de Alondra Gallegos indigna a la ciudadanía por la respuesta tardía por parte de las autoridades por seguir los protocolos. Coahuila sigue sin activar la alerta de género. ¿Qué tanta incidencia tienen los próximos diputados en este tema? Adelante. Doctor, ¿quisiera comentarnos algo al respecto? Muchas gracias. Si gusta, maestra Patricia, con todo gusto, adelante. Yo le escucho. Doctor, yo creo que la persona más adecuada para contestar esto es usted, pero desde un punto de vista de ciudadana, creo que el feminicidio es un flagelo que también está lastimando mucho a la sociedad en general del país y a nuestra región también, nuestra región lagunera y nuestro estado, hay una incidencia importante de feminicidio. Creo que debe haber algo de trabajo legislativo en términos de diseñar cosas, estrategias, penalizaciones, etcétera, que lleven a abatir este incremento en la incidencia. Pero aunado a ello, tiene que haber también programas de educación, de formación, de otras cosas a nivel empresarial con los trabajadores, en las escuelas, desde pequeños con los niños, trabajar mucho con el respeto del otro, de la otra, ¿sí? Creo que hay un trabajo amplio que se requiere de la sociedad en general. Y bueno, le dejo a usted el aspecto legal, doctor, para ver si nos comparte alguna cuestión.
que contestara a usted, primero porque es mujer, ¿no? Y porque como un tema de género, que es el tema de los feminicidios, pues es muy importante tener en consideración la palabra de las mujeres, ¿no? Yo creo que sí es fundamental el feminicidio, es un delito que está tipificado como un delito que requiere una pena bastante mayúscula. Ya se ha venido trabajando al respecto de eso en el Congreso de la Unión, y yo creo que también los congresos locales tienen la obligación de poner manos a la obra y sobre todo determinar a través de leyes los límites que debe de tener este tema del feminicidio. Un asesinato y un asesinato en concreto de una mujer es una barbarie, es algo que escapa a la lógica. En ese sentido, sí se requiere una legislación más dura, más fuerte y penas ejemplares para quienes incurren en estas prácticas. Aún en pleno siglo XXI, la incidencia sigue a la alza. Este tipo de situaciones pareciera ser que, como dice Elías Flores, traen consigo una inercia muy lenta, donde la autoridad debe de responder de manera rápida, y ahí están los legisladores de esta próxima legislatura con una especie de nota pendiente de una factura por pagar en el tema legal, donde se requiere una pena más contundente, un mensaje a la sociedad, un mensaje a esta sociedad heteropatriarcal neoliberal, vamos a ponerle todos esos adjetivos, porque tiene que ver justamente con una dinámica donde el hombre sigue teniendo la hegemonía. Imagínense ustedes que a pesar de una situación de esas, todavía la ley sigue manteniendo el principal responsable de la familia, de los hijos, a pesar de un feminicidio, sigue siendo el propio padre o la familia del padre. Es algo que va en contra de la lógica más elemental. Entonces sí se requiere una fuerza a través de la ley y una modificación legal que mande mensajes a la sociedad en general del respeto irrestricto que debemos de tener por el género femenino, por la mujer. Muchas gracias. Ahora, para finalizar, les solicito que procedamos a dar el mensaje final. Primero, maestra Tobías, adelante, por favor. ¿Final? ¿Sí, Madeleine? Bueno, sí, por favor. Yo tendría un mensaje para los ciudadanos que nos están escuchando, en el sentido de, en primer lugar, acudan a las urnas este 18 de octubre, ejerzan su derecho a elegir, no permitan que otros tomen decisiones, ¿sí?, por ustedes. Analicen las candidaturas, los partidos, sus plataformas, las propuestas de los candidatos, y hagan un voto lo más razonado posible, ¿sí? En segundo lugar, no basta con votar, ¿sí? Hay que darle seguimiento a los tres poderes, ¿sí?, del Estado, exigir el cumplimiento. Hay que organizarse, ¿sí? Hay que tener grupos, organismos, asociaciones, para que nuestra exigencia y nuestra participación ciudadana pueda tener más impacto y pueda ser más escuchada, ¿sí? Hay que asesorarse con gente. Hay gente muy preparada en lo legal, en las diferentes profesiones, y pueden estos grupos que se asocien, se afilien, tener asesores en diferentes rubros para que puedan tener una buena organización, buenos planteamientos
y una buena postura ante todos estos servidores públicos. En PC29 necesitamos más gente. Yo que más quisiera que PC29 estuviera presente en todos los municipios del estado, ¿sí? En todos los municipios de la laguna, ¿sí? Acérquense a PC29 y hay que ir a las urnas, hay que participar, ¿sí? En un tercer lugar, bueno, pues agradecerle al INE la invitación, a pesar de la contingencia y de esta imposibilidad de poder estar de manera más directa, reconozco el esfuerzo titánico que han hecho con este foro y con todas las otras actividades que han hecho, que han realizado, y que todo está enfocado precisamente a que la ciudadanía esté informada, que la ciudadanía participe por vía de internet, de las plataformas, ¿sí? Y por otro lado, agradecer a mis compañeros, al doctor Felipe de Jesús, al maestro Juan Carlos Cisneros, brillantes participantes. Me siento muy honrada de haberlos tenido de compañeros en este foro y les agradezco mucho su participación, ¿sí? Bueno, pues felicitar al INE y agradecerle la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora cedo la palabra a usted, doctor, para que nos brinde un mensaje final sobre lo que vimos el día de hoy en esta mesa de análisis. Gracias, muy amables. Bueno, a mí me parece que el tema del voto es un tema importante en la dinámica de la democracia. Sin embargo, hay otros mecanismos democráticos que son igual o más importantes. Bueno, el voto finalmente tiene una importancia mayúscula, ¿no? Sin embargo, existen los referéndums, las consultas populares, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia, el plebiscito, las candidaturas independientes, la revocación de mandato. Hay una serie de mecanismos democráticos donde los ciudadanos tenemos que participar activamente. El voto es uno de ellos. Ahora toca el próximo 18 de octubre salir a votar. Alguna vez le pregunté a alguno de los consejeros qué tan posible era que quienes no votaran sufrieran alguna multa o hubiese alguna sanción, porque creo que estamos dejando pasar y dejando ir momentos muy importantes. Nos quejamos mucho de la dinámica de las autoridades, de la dinámica de los gobiernos, pero hacemos muy poco. Y esto que se nos pide no nos lleva más de 10 minutos este próximo 18 de octubre, en lo que salimos de la casa y en lo que asistimos a la casilla para poder emitir nuestra voluntad, nuestro sufragio. Entonces, este próximo 18 de octubre es una oportunidad excelente para definir el rumbo que queremos. Una vez que hayamos hecho un análisis preciso, que hayamos auscultado bastante bien a quienes andan pidiendo nuestro voto en los distritos a los que pertenecemos, y aquí tenemos la oportunidad. Salir a votar es vivir la fiesta de la democracia, y es importante entonces que lo hagamos. Así que les agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes que asisten a informarse, a participar de estas mesas, y igual agradezco mucho la deferencia, la invitación que ha hecho el INE a través de su vocal, a través de José Luis Rodríguez, a través de Octavio Guzmán, que me ha hecho esta invitación. Un abrazo, maestra Patricia, encantadísimo de compartir este espacio con usted. Un honor poder compartir con usted este espacio. Y bueno, pues muchas gracias a todos, un abrazo fraterno fuerte y muchas gracias, hasta la vista, gracias. Muchas gracias. Pues más que nada agradecer a ustedes y de sus intervenciones y participaciones, y hemos concluido esta mesa de análisis. Hasta pronto. Gracias. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir. Las decisiones del Congreso local en la vida cotidiana de las personas. A nombre de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Coahuila,
Les damos las gracias a nuestros invitados por sus valiosas aportaciones y al público que nos acompañó en esta transmisión. Los invitamos a los próximos eventos virtuales cuyas fechas estarán publicadas en las redes sociales del INE Coahuila. Por su atención y asistencia, muchas gracias y muy buena tarde. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE. Soy Ana. Soy capacitadora asistente electoral. Yo te prepararé si fuiste elegida o elegido para recibir y contar los votos en las elecciones del 18 de octubre. Tomaré todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarme y cuidarte. Incluso te podrás preparar de manera virtual. Tu participación es esencial en el cuidado de la democracia. Capacítate. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Contamos todas, contamos todos. INE. El organismo que lo ataca es un virus, es un organismo que... No, el miedo al COVID no puede ganar. No podemos dejar que impida la elección de nuestras autoridades. Elegir es mi derecho. Pero es esencial saber a quién vas a elegir. Siempre que votes, hazlo bien informado. Solo checa que la info sea confiable. Para que este 18 de octubre gane Coahuila, Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. La certeza y la confianza son esenciales en las próximas elecciones. Por eso nuestra presencia, la de nuestras vecinas y vecinos, también es esencial. Si fuiste elegida o elegido para ser funcionaria o funcionario de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias durante tu capacitación y el día de las elecciones. Este 18 de octubre, tu participación es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Quiero ser parte de las decisiones de Coahuila.